Hola, ¿qué tal amigos? Hoy en Turismo 360 grados haremos un recorrido por la ciudad de Washington en los Estados Unidos. Conoceremos su cultura y todo lo que tenga que ver para el entretenimiento y también la historia. Esto es Turismo 360 grados. La Ciudad Federal es un centro de la historia y la cultura, y en ella se encuentra el complejo de museos más grande del mundo, el Instituto Smithsoniano. Además de galerías de arte, universidades, catedrales, centros e instituciones de arte dramático y escenarios de música nativa. Washington, D.C. es una de las pocas ciudades de Estados Unidos que ha sido construida siguiendo un plan. En 1790, el presidente contrató a un ingeniero francés de la Armada de Lafayette llamado Pierre L'Enfant para que diseñara una gloriosa ciudad capital similar a París. El área metropolitana de Washington, D.C. es la octava más grande de Estados Unidos, con más de 5 millones de residentes, los cuales poseen un gran respeto por su nación. El nombre del Distrito Columbia es el nombre poético de Estados Unidos de América, en referencia a Cristóbal Colón, el descubridor de América. En 1860, Washington era una ciudad pequeña. Aquel censo era de poco más de 75,000 personas, pero esto cambió cuando se inició la Guerra Civil estadounidense en 1861. La ciudad de Washington nació como una ciudad planificada, y eso fácilmente se puede notar al acercarse al National Mall, en la que están prácticamente sincronizada la ubicación de todos sus monumentos. Esta ciudad fue nombrada en honor a George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. La cultura de la ciudad de Washington nos permite descubrir de dónde surgieron cada uno de sus monumentos. Ahora, eso también nos funciona de entretenimiento y conocimiento. Acompáñame a descubrir todo ello. Hoy en día, Washington, D.C. es una ciudad de variedad y contraste. La ciudad central tiene un diseño muy bello con anchas avenidas, bordeadas por magníficos edificios y monumentos construidos con espaciosos parques verdes. La zona donde se concentra el turismo y, por supuesto, la alta vigilancia es el National Mall, el parque que va desde el monumento a Washington hasta el Capitolio y donde cada 4 de julio se celebra el Día de la Independencia. En este trayecto, lo más recomendable es empezar por este monumento, el de Washington. El monumento a Washington, también conocido como el Gran Obelisco Blanco, ubicado en la parte oeste del Washington Mall. Este monumento es dedicado al primer presidente de Estados Unidos, George Washington. El monumento está elaborado en mármol, granito, piedra arenisca y tiene una altura de casi 170 metros. Fue diseñado por Robert Mills. La construcción comenzó en 1848 y se terminó en 1884. Una vez arriba, en lo más alto del obelisco, déjate maravillar con estas vistas que se observan desde la cumbre. Este es el siguiente ícono, de 88 metros de altura, que representa la democracia del Estado.
el Capitolio de los Estados Unidos. Es el edificio que alberga las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos, inaugurado en 1800, en un terreno que abarca más de 110 hectáreas. La mayoría son jardines, paseos y calles. En la rotonda del Capitolio se exhiben una gran colección de arte, y es allí donde se celebran los funerales de los expresidentes y otras personalidades. Uno de los entretenimientos que tienes en la ciudad de Washington es este Museo Nacional del Aire y del Espacio. Mucho que entretenerte durante varias horas, porque aparte de que es gigante, puedes encontrar toda la historia espacial. Ahora te presento el museo que recibe cada año millones de visitantes. Esto lo entenderás cuando vayas a ver su espectacular exhibición de aparatos que ha sido protagonista de la historia de la aviación y de naves que han sido grandes protagonistas de la carrera espacial. Es el Museo Nacional de Aire y Espacio. En este museo podemos encontrar piezas como el módulo del Apolo 11, la primera misión tripulada para llegar a la Luna, una de las escasas muestras de roca lunar, una roca de Marte, el Concorde de Air France, famoso avión de pasajeros supersónico. Y también acá hay un planetario, simuladores de vuelo y mucho, pero muchísimo más. Y para seguir recordando la historia de Washington, te presento el monumento conmemorativo nacional de Martin Luther King Jr., el líder afroestadounidense que luchó por los derechos civiles de su país. Es un muro de 150 metros de longitud, con más de una docena de cifras de escritos, sermones y discursos de King. Sigamos recordando y seguimos con los héroes. Y así llegamos al lugar más sagrado de América, el Cementerio Nacional de Arlington. Acá yacen los cuerpos de aquellos héroes nacionales que murieron defendiendo su país en la Guerra de la Independencia, la Segunda Guerra Mundial o del Golfo Pérsico. Cientos de lápidas blancas iguales perfectamente alineadas descansan sobre el verde césped y dan una perspectiva de grandeza del lugar. Solo hay una cosa que diferencia a una lápida de otra, y es su color, ya que las de color negro pertenecen a los generales. Es en este cementerio donde también encontramos la tumba del presidente John Kennedy, el cual fue asesinado en 1963. Junto a su lápida podemos encontrar la de su esposa y su hijo. Otro espacio muy concurrido es la tumba del soldado anónimo. En cada una de esas 4 tumbas descansa el cuerpo de un soldado que aún no ha sido identificado. Este lugar también cuenta con un anfiteatro que se utiliza en los días que los veteranos rinden homenaje a sus compañeros caídos en las contiendas. Al aire libre y a orillas del río Potomac se encuentra el monumento a Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de la nación y tercer presidente, construido en 1930 y totalmente fiel a la arquitectura romana. Es un edificio circular, sustentado sobre grandes columnas de estilo jónico, cuyo interior se encuentra la estatua de 6 metros de bronce de Thomas Jefferson. Situado en uno de los extremos horizontales de National Mall está el edificio con forma de templo griego dórico, un conmovedor homenaje al 16º presidente de los Estados Unidos, el monumento a Abraham Lincoln.
Es una combinación de palabras épicas, una arquitectura excepcional y una vista inspiradora. Esta estatua de 5.8 metros de altura, sentado en su silla, con una mirada siempre fija en el monumento a Washington. Un paseo por este lago nos permite recordar diferentes grabaciones de films más interesantes del cine, como por ejemplo Forrest Gump. Pasamos a otro condado, el de Arlington, Virginia. Allí está el Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en la que trabajan aproximadamente 23,000 empleados militares y civiles. El Pentágono es prácticamente una ciudad en sí misma y es el edificio de oficinas más grande del mundo. Abarca 116,000 metros cuadrados de superficie y 28 kilómetros de corredores, es decir, tiene 3 veces más la superficie del Empire State de Nueva York. El 11 de septiembre del 2001, 60 años después de su construcción, secuestradores tomaron el control del vuelo 77 de American Airlines en la ruta de Washington hacia Los Ángeles, estrellándose contra el Pentágono a las 9:37 de la mañana, como parte de los ataques del 11 de septiembre. En el hecho, fallecieron las 64 personas en el avión de pasajeros, así como 125 personas que estaban en el edificio. El impacto dañó gravemente la estructura del edificio y causó su hundimiento parcial, que en la actualidad pocos rastros se ven del mismo. Y por supuesto, es imposible regresar de Washington, D.C. sin ir a ver la casa del presidente de los Estados Unidos, la Casa Blanca. La casa más nombrada del mundo, pues es la residencia oficial del presidente, inaugurada por John Adams en 1800. El proyecto y la ubicación fue ideado por el primer gobernante del estado, George Washington, y construido en 1790 por el arquitecto James Hoban. En un primer momento se llamaba la Mansión Ejecutiva, hasta que bajo el mandato del presidente Roosevelt se le cambió el nombre a la Casa Blanca, bajo su propia petición. En la peculiar fachada se utilizó piedra tallada de Escocia, dejando la casa de color gris. Pero en 1814, el ejército británico destruyó parte de la vivienda y tras su reconstrucción se pintó completamente de blanco, conservando el color hasta nuestros días. En los Estados Unidos se celebran numerosas fiestas que provienen de la cultura de los residentes de este país, pero cada estado tiene la potestad de elegir los días de vacaciones y los días festivos. En Estados Unidos realmente son pocos los días festivos, pero entre los más importantes está el Día del Presidente. Se da en febrero y se conmemora el nacimiento de George Washington, primer gobernante de los Estados Unidos de América. Otro día para mencionar es el rodado de huevos de Pascua en la Casa Blanca. Es una carrera en la cual los niños deben empujar al huevo por el césped con una cuchara de madera de mango largo. Esta tradición ha existido desde 1877, cuando se hacía en los jardines del Capitolio, y luego se trasladó a la residencia presidencial. Niños de todas las edades asisten con sus padres, siempre con la esperanza de ver al presidente. Otra importante conmemoración es el Día de la Independencia de los Estados Unidos, que es el 4 de julio. El país celebra su independencia del Imperio Británico desde 1776. La tradición también llega con el Día de la Raza, que es el 12 de octubre,
se conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América. Por ello también se le dice el Día de Colón. Con este escenario despedimos la edición de Turismo 360 grados, una visita y un recorrido por la ciudad de Washington, en los Estados Unidos. Kendy Jiménez habló para ti y seguimos en contacto en @KendysJ.